Durante una buena parte de la guerra, Rusia ha basado su capacidad militar en una enorme ventaja logística, combustible, municiones y suministros moviéndose constantemente hacia el frente. Pero esa red podría estar enfrentándose a uno de sus mayores desafíos, porque Ucrania acaba de lanzar una operación que no buscaba conquistar territorio, sino golpear el sistema que mantiene funcionando la maquinaria militar rusa. Y si los resultados se confirman, las consecuencias podrían ir mucho más allá de un solo ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron de una ofensiva coordinada durante la noche del 8 al 9 de julio, contra varios objetivos considerados estratégicos para el esfuerzo de guerra ruso, entre ellos 12 buques cisterna, un remolcador y un buque de carga en el mar de Azov, además de una importante terminal petrolera y un depósito de municiones. No es una lista cualquiera, cada uno de estos objetivos cumple una función específica dentro de la logística militar y energética de Rusia. Y precisamente ahí está la clave de toda la operación. Según el Estado Mayor ucraniano, los petroleros atacados eran utilizados para transportar combustible y lubricantes destinados a las fuerzas rusas, además de mover petróleo y productos derivados que contribuyen a las exportaciones energéticas del país. En otras palabras, no solo estarían relacionados con el abastecimiento militar, también formarían parte de una de las principales fuentes de ingresos que sostienen el esfuerzo bélico ruso. Y eso convierte esta operación en algo mucho más amplio que un simple ataque marítimo. El escenario elegido tampoco fue casual. El mar de Azov se ha convertido en un espacio de enorme importancia. Hablamos de importancia estratégica desde el inicio de la invasión a gran escala. Controlar la ruta marítima significa facilitar el transporte de suministros, proteger la logística y mantener abiertas las conexiones hacia las zonas ocupadas. Por eso cualquier amenaza sobre esa red obliga a Rusia a reaccionar, pero lo ocurrido no terminó en el mar. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas informaron de un ataque contra la terminal petrolera Yurrusi, situada en Bataisk, en la región rusa de Rostov. Según el comunicado oficial, tras el impacto se declaró un incendio en las inmediaciones de las instalaciones. Las autoridades ucranianas sostienen que esta terminal desempeña un papel importante en el transporte de productos derivados del petróleo, destinados a la exportación y también en el suministro de combustible y lubricantes para las fuerzas rusas desplegadas en el frente sur. Si esa infraestructura resulta afectada de forma significativa, Rusia podría verse obligada a reorganizar parte de su cadena logística. Y cuando eso ocurre en plena guerra, cada ajuste implica tiempo, recursos y planificación adicional. Pero todavía había un tercer objetivo. Un depósito de municiones situado cerca de Sorokine, en la región ocupada de Lugansk, también fue alcanzado según el Estado Mayor ucraniano. Aunque todavía no existe una evaluación definitiva sobre los daños, el patrón de la operación resulta evidente. No se buscó un único blanco, se intentó atacar distintos elementos de la misma cadena logística: combustible, transporte, municiones, infraestructura energética, todo dentro de una estrategia común. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿por qué Ucrania está concentrando tantos esfuerzos en este tipo de operaciones? La respuesta tiene mucho que ver con la evolución del conflicto. Las guerras modernas no dependen únicamente del número de soldados desplegados sobre el terreno, también requieren enormes cantidades de combustible, munición, mantenimiento y transporte. Sin una logística eficiente, incluso el ejército más numeroso empieza a encontrar dificultades. Por eso, atacar esa estructura puede generar efectos que van mucho más allá del daño inmediato. Cada depósito afectado, cada buque que necesita ser reparado, cada instalación que debe reforzarse, representa recursos que Rusia tendrá que destinar lejos de otras prioridades militares. Y existe otro detalle que llama especialmente la atención. No se trata de una acción aislada. Durante los últimos días ya se habían registrado ataques contra petroleros en la bahía de Tangarog y otras operaciones dirigidas contra infraestructuras relacionadas con el suministro energético ruso. Eso sugiere una campaña sostenida y centrada en aumentar la presión sobre la retaguardia logística del Kremlin.
Si esa tendencia continúa, Moscú podría verse obligada a dedicar más sistemas de defensa, más vigilancia y más personal a proteger instalaciones repartidas por una enorme extensión de territorio. Y eso tiene un coste, no solo económico, también operativo. Mientras tanto, el Estado Mayor ucraniano ha señalado que todavía se está recopilando información para determinar el alcance exacto de los daños causados durante esta última ofensiva. Eso significa que aún es pronto para conocer el impacto definitivo de la operación. Será necesario esperar para comprobar precisamente cuántos buques resultaron realmente dañados, cuál fue la afectación sobre la terminal petrolera y qué consecuencias tendrá el ataque al depósito de municiones. Sin embargo, incluso antes de disponer de este balance completo, el mensaje estratégico ya parece bastante claro. Ucrania sigue demostrando que puede proyectar ataques sobre objetivos considerados esenciales para sostener el esfuerzo militar ruso. Y eso obliga al Kremlin a afrontar un desafío cada vez más complejo. No basta con proteger el frente. También debe defender puertos, terminales energéticas, depósitos de combustible, instalaciones industriales y rutas marítimas. Cuanto mayor sea esa obligación, mayor será también la presión sobre sus recursos. Naturalmente, este tipo de operaciones por sí solas no determinan el resultado de una guerra. El conflicto continúa dependiendo de numerosos factores militares, políticos, económicos e internacionales, pero sí muestran una evolución importante en la estrategia ucraniana. En lugar de limitarse a responder sobre el terreno, busca aumentar el coste de la guerra para Rusia, atacando precisamente los sistemas que permiten mantenerla. Y esa puede ser una de las claves de los próximos meses, porque cuando una guerra empieza a golpear de forma repetida la logística, el transporte y las infraestructuras que alimentan el esfuerzo militar, el impacto puede extenderse mucho más allá del lugar donde cae cada dron. La batalla ya no se libra únicamente en las trincheras. También se disputa sobre el combustible que mueve los vehículos, las rutas marítimas que abastecen al ejército y las instalaciones que mantienen en marcha toda una maquinaria de guerra. Y precisamente ahí es donde Ucrania parece estar concentrando una parte cada vez más importante de su estrategia. Bueno, señores, ¿cómo se está poniendo todo? Ya vemos cómo de alguna forma u otra los ucranianos le están pisando los talones a los invasores y bueno, pues al final el que las da las toma. Quienes pensaban que iban a conquistar Ucrania en 3 días, mira cómo les va. Y poco a poco los golpes ucranianos cada vez están siendo más efectivos y por sus acciones los conoceréis. Y ya vemos cómo los ataques rusos cada vez están teniendo menos efecto porque se están parando más por parte del ejército ucraniano y por otro lado estamos viendo cómo Ucrania poco a poco está tomando la iniciativa en el conflicto. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.